Y lo invito a que abra su Biblia ahí en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 25 al 28. Y el tema o el título, los hermanos de José regresan a Canaán. Los hermanos de José regresan a Canaán. Dice la palabra del Señor. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, mi Dios. Queremos obedecerte, queremos amarte, Señor, y queremos también servirte con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice a tu iglesia y también te pido que bendigas mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma asiento, mi hermano. Vimos la semana pasada que comenzaron los 7 años de hambruna. Y por necesidad los hijos de Jacob tienen que ir a Egipto para abstenerse de alimento. ¿Qué dice ahí en el libro de Génesis, capítulo 42, versículos del 1 al 2? Génesis 42, del 1 al 2 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Vimos cómo Dios utilizó a José como instrumento para bendecir a otros. Hemos dicho que José es un tipo de Jesucristo. Un tipo de Jesucristo. José fue de bendición para Egipto. Jesús fue de bendición para el mundo. José proporcionó pan y salvó de la muerte a su familia y a todo el pueblo de Egipto. Jesucristo es el pan de vida e hizo lo mismo por todos los hombres. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo 33 al 35? Juan capítulo 6, versículo 33 al 35. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Jesús es el pan de vida, Cuando usted come algo, ¿verdad? Una comida o verduras o fruta, lo que usted ingiere, eso se vuelve parte de usted. Así es lo que Dios quiere con nosotros. Que Jesucristo sea parte de nosotros. Que lo que sea parte de nuestra vida. Por eso ese pan no solamente descendió del cielo, sino que Él mismo es el pan de vida. Jesucristo. ¿Usted sabe que Jesucristo es el medio que Dios usa para bendecir a la humanidad? Claro que sí. El Padre ha prometido librarnos de la opresión de la ley, del pecado y de la muerte, y darnos salvación y vida eterna si ponemos nuestra fe en Jesucristo. Así es como el Padre nos quiere bendecir al mundo, por medio de su Hijo. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, versículo al 12? ¿Qué dice ahí? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en Abraham, no hay salvación en José, no hay salvación en Moisés.
Solo hay salvación en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Jacob envía a sus hijos a comprar alimento a Egipto. Cuando llegan a Egipto, son reconocidos inmediatamente por José, pero ellos no lo reconocen. Habían pasado más de 20 años. Físicamente y exteriormente José estaba totalmente cambiado. Su vestido, el afeite y su gran posición hacía imposible imaginar que se tratara de José. Jamás les pasó por la mente que ese funcionario egipcio era José. Pero internamente, José continuaba siendo la misma persona de fe, la misma persona con convicciones. José seguía siendo la misma persona humilde y con la capacidad de perdonar a pesar de las injusticias que le habían hecho. José no había cambiado internamente. Exteriormente era otra persona, pero internamente seguía siendo la misma persona. El dinero y el poder no lo cambiaron en absoluto. El dinero y el poder no lo cambiaron en absoluto. Se dice que el dinero cambia a las personas, ¿verdad? El dinero y el poder no cambian a las personas, sino que estas cosas solo revelan lo que realmente hay en el corazón de esas personas. Eso es lo que hacen estas cosas. Revelan lo que realmente hay en el corazón del hombre. Dale dinero a una persona y tú vas a ver realmente cómo es esa persona. Pero José no era así. Él no cambió. Él seguía siendo la misma persona humilde, manso, perdonador, una persona de fe. No renunció a su Dios, con la posición que tenía. Claro que no. Él seguía siendo el mismo siervo de Dios, la misma persona. Así que José, antes de revelarse a sus hermanos y decirles la verdad, José tiene que asegurarse si en verdad habían cambiado o seguían teniendo el mismo corazón. ¿Qué hace José? Los pone a prueba. Los pone a prueba, ¿verdad? Y los acusa de espías. Génesis capítulo 42, versículo 9 dice: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ustedes son espías. Y los espías era un delito que se pagaba con la muerte. Con la muerte. Los hermanos se defienden argumentando que son familia. No, nosotros somos familia. Somos 11 hermanos del mismo padre. Dice Génesis capítulo 42, versículo 10 al 11. Dice: ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Fíjese lo que le están diciendo a José sus hermanos. Somos hombres honrados. ¿A poco eran honrados estos hombres por todo lo que habían hecho? Los 10 hermanos de José se consideraban a sí mismos como personas honestas, como personas honradas. ¿Usted sabe que siempre tenemos la tendencia de hablar bien de nosotros mismos? Claro que sí. Como seres humanos, algo que nos cuesta reconocer, ¿sabe qué es? Son nuestros errores. A nadie le gusta reconocer sus errores, y mucho menos los hermanos de José. Todo lo que habían hecho, ¿no? Habían vendido a su hermano, habían asesinado a un pueblo, le habían engañado a su padre, y dice que eran personas honradas, personas honestas. ¿Y cuáles son los beneficios y las desventajas de reconocer tus errores?
¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de reconocer nuestros errores? El reconocer nuestros errores es símbolo de madurez, de crecimiento. Si reconoces tus errores, vas a poder buscar una solución para mejorar y crecer como persona, Si usted reconoce sus errores, así es como usted va a crecer. Porque va a hacer algo al respecto, ¿no? Y si por el contrario le gana la soberbia y no reconoce cuáles son tus errores, te vas a quedar viviendo así, toda la vida, pensando que todo está bien en ti, en tu vida. Y de esta manera nunca vas a progresar ni a crecer. Así no vamos a crecer, mucho menos espiritualmente, ni como personas, sino que cada vez te vas a hundir más en la ignorancia y en la mediocridad. Esas son las desventajas de no reconocer nuestros errores, Así que no basta nuestra propia justificación, No basta nuestra propia justificación. No basta nuestra propia evaluación que hagamos de nosotros mismos. No basta. Es bueno, pero no es suficiente que te evalúes a ti mismo. ¿Usted sabe que nosotros somos los peores calificadores de nuestras propias acciones? Nosotros somos los peores calificadores de nuestras propias acciones. A nuestra opinión, siempre vamos a decir que estamos bien, que estamos en lo correcto. Para nosotros, todo lo que hagamos siempre será limpio delante de Dios, ¿o no es así? Pero ¿qué dice Proverbios capítulo 16, versículo 2? Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, Así es que cuidémonos de nuestra propia opinión, ¿ok? Así que nuestra propia evaluación de nosotros mismos no basta, no es suficiente. Es mejor dejar que la palabra de Dios nos evalúe como ese espejo. La palabra de Dios nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes, Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es bueno que vengamos a la palabra y nos echamos un clavado ahí para que entre esa palabra en nuestro corazón y haga lo que tenga que hacer. Pero debemos exponernos diario a la palabra de Dios, no de vez en cuando, ¿Usted come cada tercer día? Todos los días, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que comer a diario de este pan, de la palabra del Señor. Pero también es bueno considerar la evaluación de los demás, Es bueno considerar la evaluación de los demás. ¿Cómo me evalúan los demás? ¿O me importa cómo me evalúan los demás? Y dice Proverbios capítulo 22, versículo 1. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Aquí la buena fama quiere decir testimonio. Testimonio. La Biblia nos anima a mantener una buena reputación. Siempre que sea posible, en cualquier circunstancia, situación, lugar, con quien quiera.
siempre nos anima a tener una buena reputación. La Biblia es clara. Dice que una buena reputación tiene un gran valor y por lo tanto es algo que debemos esforzarnos para ganar y para mantener, ¿eh? La reputación se gana, ¿eh? Se trabaja por la reputación. Y no es algo que se genera de la noche a la mañana, ¿eh? A veces lleva tiempo, meses, años. Y cuando estés en un nivel, mantente ahí. No te bajes. Ni te hagas a un lado, mantente ahí. Dando testimonio de tu reputación, de quién eres, un hijo de Dios. Como cristianos, nuestra primera prioridad es representar bien a Cristo en este mundo perdido y destrozado, ¿eh? Y si Jesús es honesto, amable, leal y digno, nosotros también debemos esforzarnos por ser igual como Él, como hijos de Dios. ¿Qué dice Efesios 5:1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Así como un hijo de un padre quiere imitar al padre, a su papá. ¿O a pocos jóvenes usted no quiere imitar a su papá aquí? No, ¿yo por qué? Yo quiero ser diferente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Génesis capítulo 42, versículos 19 al 22? Génesis capítulo 42, 19 al 22. Dice, si sois hombres honrados, le contesta José a sus hermanos, quédese preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y les dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. José pone a prueba a sus hermanos para que se manifestaran tal como eran realmente, lo que había en su corazón. Para eso fue el propósito de ponerlos a prueba. Quería ver si habían cambiado. Y ellos solitos estaban confesando su pecado. Lo estaban confesando. Dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. La conciencia les estaba causando gran sufrimiento, Su conciencia les estaba causando gran angustia. Que ya no saben ellos a quién echarle la culpa. Entre ellos se reprochaban. Rubén el mayor les dice, no os hablé, no se los dije, no pequéis contra el joven, pero no escuchasteis. Wow. Ese te lo dije, es el que más duele, Es el que más duele. Usted no ha estado en una posición que quiere hacer algo y alguien viene y le dice, mira, no lo hagas, no te conviene, no hagas esto. Pero al final, haces tu voluntad. Llega esa persona y te lo dije. Oh, man. Ese te lo dije duele, ¿Y sabe por qué duele? Porque nos estaban diciendo la verdad. Por eso nos duele. Y eso es lo que estaba haciendo Rubén. Yo se los dije a ustedes, pero no me hicieron caso.
Les estaba reprochando ahí. Luego su conciencia. ¿Qué dijeron los hermanos de José en Génesis 37 al 20? Cuando pasó esto, dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, los libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Rubén les estaba reprochando, yo se los dije, pero no me hicieron caso. Rubén sugirió no hacerle mal al joven, a José. ¿Pero qué hizo Rubén? No hizo nada, ¿eh? Rubén no hizo nada. Tuvo buenas intenciones, pero eso no fue suficiente. Eso no bastó. Las buenas intenciones no son suficientes, ¿eh? De igual manera, Rubén pecó con sus hermanos. De igual manera, él pecó como sus hermanos. Dice un dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Todos fueron culpables, incluyendo Rubén. Los hermanos pecaron por el pecado de comisión y Rubén por el pecado de omisión. ¿Usted sabe que hay dos formas básicas de pecar? Por omisión y por comisión. El pecado de comisión es aquel pecado que cometemos, ya sea de pensamiento, de palabra, de hechos. Pero el pecado de omisión es aquel pecado que ocurre cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Es el pecado de omisión. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 17? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Rubén cometió el pecado de omisión. En Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, Jesús nos da un claro ejemplo de un pecado de omisión. En esta historia, usted la lee en su casa, y es el relato del buen samaritano. Cuando dos hombres, un sacerdote y un levita, se toparon con un hombre tirado en el suelo, herido, porque había sido robado, se pasaron derecho, sin ayudar, sin darle la mano. Mientras tanto, viene un samaritano, se detiene y lo ayuda. Los dos primeros hombres se creían religiosos, pero ¿qué hicieron? No ayudaron. Podrían considerarse como aquellos que cometieron el pecado de omisión. El religioso y el levita. ¿Por qué? Porque no ayudaron al que estaba tirado. Porque sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Ese es el pecado de omisión. También orar, no leer la Biblia, no compartir a Cristo con los demás, es considerado pecado de omisión, ¿eh? No orar es pecado de omisión. ¿Qué dice la Biblia? Orar sin cesar. Es un mandamiento. ¿Sabes qué es bueno? Y no lo hacemos. Pecado de omisión. Amén. José, a pesar de su dureza, tenía un corazón blando para sus hermanos. José no pudo aguantar sus emociones cuando los escuchó hablar por medio de un intérprete, pero él entendía lo que estaban hablando. ¿Y qué hace José? Mejor se aparta para llorar. ¿Qué dice en el versículo 24? Dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos.
Una vez que José se recompuso de disimular sus sentimientos, ¿verdad? Va y toma a Simeón como rehén. Y en la vista de todos sus hermanos, lo encarcela. Y a los demás les dice que regresen a Canaán con los alimentos y con el compromiso de traer a su hermano menor, a Benjamín, para verificar su honestidad. José los estaba probando, si iban a obedecer o no. Versículo 25 al 28. Dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y hielo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? José mandó que les devolvieran el dinero a sus hermanos, que se lo devolvieran. Inicialmente José se presenta con dureza y les cobra por el grano de trigo, pero en secreto les regresa el dinero. Les devolvió el dinero como beneficio a su padre, a su familia. José no las está pagando con la misma moneda, Al contrario, les está haciendo un beneficio a su propia familia, como un acto de misericordia y su deseo de perdonarlos. Pero en la mala conciencia de sus hermanos, la devolución del dinero era un mal presagio, Para ellos esto era un mal presagio, un mal presentimiento. Dice que al acampar esa misma noche, uno de los hermanos abrió su saco para alimentar a su burro, así descubriendo el dinero que estaba en su costal. Lo primero que se les vino a la mente es que aparte de que se les acusaba de ser espías, ahora se le podría añadir de que se les tomara como ladrones. Como ladrones. El temor cayó sobre ellos al darse cuenta de su situación. Que el corazón se les salía, dice, se les salía del susto. Y espantados se decían el uno al otro, ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? ¿Qué es lo que nos ha hecho Dios? José les hace un bien y ellos lo toman a mal. Y aparte le atribuyen su calamidad a Dios. ¿Qué es lo que nos ha hecho Dios? Estos hermanos están como muchas personas en la actualidad, que piensan que cuando les viene algo malo, Dios es el culpable. ¿Qué dicen? Seguramente Dios me está castigando. Muchas personas saben que Dios es el creador y padre de todas las cosas. Y de una forma lógica, lo culpan de todo lo malo que les pasa en la vida. Inclusive a los ateos. Continuamos a los cristianos. La gente cree que todo lo que le sucede en la vida proviene totalmente de Dios. Por ejemplo, la enfermedad, la pérdida de un empleo, los hijos rebeldes, un divorcio. Pregunta, ¿es Dios culpable de nuestro sufrimiento? La Biblia contesta con un rotundo no. Hay quienes piensan
que Dios nos hace sufrir. ¿Nos hace sufrir Dios? ¿Es Dios el causante de nuestros sufrimientos? ¿Usted qué piensa? Dios no es el autor del mal, ¿eh? Él no es el autor del mal. Claro que las buenas cosas son de Dios, pero las cosas malas son del diablo. Y otras cosas son producto de nuestras propias decisiones. Pero de Dios no puede venir el mal. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que Dios no es el culpable de nuestras calamidades, Son nuestras concupiscencias, los deseos del alma, los deseos de la carne. Y es el ladrón de este mundo el culpable. ¿Quién es el ladrón de este mundo? Satanás. Satanás. ¿Y cuáles son sus propósitos? Hurtar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la razón por la que vino Jesucristo? Para que tengamos vida en abundancia. Amén. ¿Qué beneficio tener a Jesucristo en el corazón? Por medio de Él tenemos vida en abundancia. Pero si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, no conocerá la verdadera vida. Jamás. Porque de Él proviene la vida. Todo lo bueno. Dicen los hermanos de José, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Hay personas que no consideran a Dios en nada lo consideran. Solo lo consideran para las cosas malas. Por todo lo malo que les pasa, ahí sí se acuerdan de Dios. Mira cómo Dios me está tratando. ¿Por qué Dios permite esto? Pero de ahí fuera, ni se acuerdan de Dios. Los hermanos de José no habían tomado en cuenta a Dios en nada, En nada. Pero ahora hasta lo responsabilizan de sus angustias, de sus problemas, de sus sufrimientos. ¿Qué nos dice esto? Claramente estos hermanos no habían sido libres de sus conciencias. Estaban totalmente cargados y sin descanso por más de 20 años. Así tenían la conciencia. Qué triste cuando la conciencia no te deja en paz, Es triste. Dicen que nuestra conciencia es como ese reloj de sombra de sol. No sé si ustedes han visto esos sistemas que tienen ahí con un brazo y cuando está el sol le pega a sombra. Me imagino que este sistema lo usaban en la antigüedad, que con esa sombra que daba conocían la hora. Pero ¿qué tal en la noche? ¿Qué tal en la noche? Dice que nuestra conciencia es como ese reloj sombra de sol, que nos avisa la hora, nos da la hora exacta. Pero en la noche, tú puedes prender una lamparita, una luz, y tú puedes querer la hora que tú quieras. Nuestra conciencia la tenemos que mantener llena con la palabra de Dios. Otro ejemplo, es como ese animal de circo que es domado, ¿verdad? Entrenado, que le dicen al animal, siéntate, levántate, ladra o haz esto.
Y muchas personas ya tenemos nuestra conciencia así, bien entrenada, para que Él haga lo que nosotros queramos. Y eso pasa cuando no la llenamos de la palabra de Dios, cuando no estudiamos la Biblia. Entonces, los hijos de Jacob regresan a su padre y tienen mucho que contarle. Le dicen a su padre que los han tratado duramente y que los han acusado de espías en Egipto. Y que para asegurarse de que dicen la verdad, tienen que llevar de regreso a Benjamín. Imagínense cómo lo tomó esto Jacob, el pobre Jacob. ¿Qué dice el versículo 35 al 36? Dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, ya estaban con el padre en Canaán, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, o sea, el manojo de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Pobre Jacob. Dice que cuando comenzaron a vaciar sus sacos de grano, se llevaron la sorpresa que el dinero con que habían supuestamente comprado el grano de trigo estaba en todos los sacos. El dinero estaba en todas las bolsas, Y no pueden comprender cómo el dinero ha sido devuelto. Y ahora la reacción de ellos es de temor. Tienen miedo, tienen temor. Fíjese que no pasa por su mente en ninguno de ellos la expresión de gracia de aquel gobernador que pudiera ser sincero con ellos. No pensaron en eso. No pasa por su mente las buenas intenciones que pudiera tener ese funcionario egipcio de en verdad querer librar a Simeón y de querer ayudarles. Eso no pasó por su mente. Ni lo pensaron, sino que para ellos esto era una desgracia. Tuvieron miedo. Claramente seguían con la conciencia perturbada. Tenían la conciencia perturbada por no haber escuchado a su hermano cuando les pedía compasión. Cuando les clamaba, ayúdenme, no hagan esto, no me alejen de mi padre. Tenían la conciencia perturbada por no haber escuchado a su hermano Rubén cuando les dijo, no hagan esto, no lo maten. Tenían la conciencia perturbada por haber tenido que dejar a su hermano Simeón a Egipto. ¿Qué vamos a hacer con nuestro padre? Tenían la conciencia perturbada por causar dolor a su padre Jacob, que ya era anciano. Qué cuadro tan triste para esta familia, Esto también debería ser una advertencia para nosotros. Debemos evitar llegar a esa condición antes que sea demasiado tarde. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Versículo 36 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín, ¿lo quieres llevar de regreso? Contra mí todas estas cosas. Jacob expresa lo que ha guardado en su corazón por mucho tiempo. Que él ya no puede confiar más en sus hijos. Jacob los responsabiliza de la ausencia de José, de Simeón y ahora por Benjamín. Qué difícil situación para esta familia, para los hijos. Claramente se puede ver el sufrimiento y el dolor de esta familia. Un padre que se ha equivocado
y los hijos envidiosos que han obrado mal. La pregunta es, ¿qué no había dicho Dios a Jacob que haría de él una nación? ¿Que de él saldrían naciones? ¿No le había dicho Dios a Jacob que reyes saldrían de él? Hasta le cambió el nombre de Israel, dándole un propósito nuevo. ¿No había adorado Jacob en Betel, mostrando totalmente confianza en las promesas de Dios? Los hijos de Jacob no eran los únicos que estaban mal, Jacob mismo está pasando por momentos de gran angustia también. Vemos aquí la actitud que tiene Jacob. Es la de un hombre derrotado. Es la de un hombre que no tiene esperanza en el Señor. Jacob ve a sus hijos perdidos, como si Dios no puede cumplir su palabra, y entra en una angustia. Esta parece ser la familia menos indicada para que de ellos Dios haga un pueblo. Esta puede ser la familia menos indicada para que de ellos venga el Salvador del mundo. Pero gracias a Dios que Él mira con ojos distintos a los nuestros, porque si no, tampoco nosotros estuviéramos aquí. Hermanos, con seguridad ninguno de nosotros hubiese elegido la familia de Jacob para iniciar el pueblo de Dios. Todos los problemas que tenían. Esta es una familia disfuncional y en decadencia. Así era la familia de Jacob. Pero la buena noticia es que Dios toma una familia disfuncional, dañada, perdida y sin esperanza, para hacer un pueblo que guarde su palabra y hacernos útiles para su gloria, para su reino. Eso es lo que Dios puede hacer en una familia disfuncional. Esto es algo maravilloso, de que todos los malos podemos ser transformados en las manos de un Dios de gracia. Eso es lo que Dios puede hacer en tu familia. Tiene el poder para restaurar matrimonios rotos, fortalecer familias enteras. Dios puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Dios puede dar vida en donde no parece haber ninguna. Ese es mi Dios. Ese es Dios. Así es como Él obra. Dios hace de lo imposible, lo imposible. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tiene que hacer? ¿Está clamando a Dios? ¿O su clamor es de dolor, de angustia? Hermanos, Dios transforma lo malo en lo bueno cuando hay fe y arrepentimiento. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Usted quiere ver tiempos de refrigerio en su vida? Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. El que hace todas las cosas nuevas está llamando hoy a quienes humildemente y en humillación delante del Señor reconozcan que no pueden más, que están cargados. Tal vez son años los que llevas en cargas en tu conciencia, pero no esperes más. Recuerda, el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Él nos hace nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Solo lo que tienes que hacer es creer. Creer. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.